Hola, buenas. Bueno, pues si os parece, vamos empezando esta nueva jornada de la Tech Week que, bueno, por segundo año lo hacemos pues para que conozcáis mejor, ¿no? Los retos, soluciones, proyectos reales ya con empresas que se están haciendo en cada uno de los ámbitos y hoy particularmente en salud. Antes de empezar, ¿no? y dar paso a Clara, que va a ser la anfitriona de aquí de Ita Innova, que os va a ir guiando en toda la jornada, pues me gustaría un poco contaros así a nivel general lo que estamos haciendo aquí en el Instituto Tecnológico de Aragón para que conozcáis un poco mejor pues distintos programas, iniciativas que lanzamos desde 2020 y que, bueno, que pues igual os puede servir o ayudar como empresas. Con este lema, ¿no?, de Energy to Impact, de al final toda esa energía que tenemos dentro del instituto con las personas, combinándola con las empresas, ¿no?, para pues, poder generar mayor impacto positivo en la sociedad. Entonces, con esta filosofía, ¿no?, pues durante estos años hemos creado distintos programas que ahora os cuento un poco más. Uno es InnoRuta, que InnoRuta se divide en dos partes. Tiene una parte pues, de sensibilización del territorio y de conocer esos innovadores que hay pues, en todo Aragón. Y otra parte en la que las empresas que se apuntan a través de la página web pues les podemos ayudar a crear esa hoja de ruta en digitalización y sostenibilidad que tiene, ¿no? Hacer un diagnóstico de cómo está y que al final termine en una serie de proyectos que le ayuden, ¿no?, a ser más competitiva y a ser mejor. Entonces, pues con esa serie de proyectos, pues tenemos otro programa que es bonos tecnológicos, que lo sacamos ya desde 2020 y por el que han pasado pues alrededor de 120 pymes y se ha movido pues alrededor de 1,5 millones de euros estos años. Y consiste pues en ese desarrollo, ese proyecto tecnológico que quiere hacer la empresa, pues le ayudamos con el 50% de descuento hasta 15.000 euros. Y si está fuera de Zaragoza capital, pues un 10% más. Y luego, pues tú tienes ya, ¿no?, ese listado de proyectos, tienes los proyectos que quieres acometer, pero al final es muy importante las personas que hay detrás de esos proyectos, ¿no? Esos líderes tecnológicos que quieren impulsar esos proyectos dentro de la organización y para eso creamos este año el T-Program. En febrero del 23 lanzamos la nueva edición, así que, bueno, ahora pues hay tiempo de inscribirse. Y lo hicimos con la Universidad de Mondragón, que ellos tienen ese expertise en lo que es liderazgo, equipo, ¿no? Más temas de emprendimiento, proactividad, y nosotros en la parte de tecnología. Entonces, bueno, pues hacen un viaje experiencial, ¿no?, a Berlín también y trabajan en un proyecto de la empresa. Y este año pues han participado 15 personas de distintas empresas. Luego también tenemos el Digital Innovation Hub, que lo formamos en 2017 junto a la Universidad de Zaragoza y el Instituto Aragonés de Fomento, y este año pues, nos han dado como el sello de excelencia, ¿no?, de Europa, somos de IH europeo, y al final pues eso nos hace que tengamos cofinanciación y que podamos sacar convocatorias, proyectos para para ayudar a la digitalización de las pymes, ¿no?, porque es una iniciativa europea que consiste pues, en que sea como una ventanilla única para ayudar a esa digitalización e innovación en las pymes. Y ahora pues tenemos alrededor de 100 agentes ya apuntados entre instituciones, empresas, clústeres, asociaciones, y a través de esa página cualquiera que se quiera apuntar para saber más información cuando lleguen esas convocatorias o estar en los grupos de trabajo, pues se puede inscribir. Esto, digamos que es por la parte más, ¿no?, empresa y enfocado en pyme. Luego, por la parte de emprendedores, desde 2020 tenemos el programa de InnoIdea, que es para hacer un mínimo producto viable que tenga el emprendedor tecnológico, ¿no? Nosotros les ayudamos con ingenieros de aquí de Innova en equipos mixtos para que puedan desarrollar ese mínimo producto viable tecnológico que le ayude pues a ver si funciona, ¿no?, con los clientes, que les sirva para prototipar. Han participado alrededor de 30 emprendedores ya en este programa y luego pues les seguimos acompañando en todo lo que podemos, ¿no?, con otras convocatorias, como pueden ser
Neote, convocatorias europeas, regionales, y pues hemos movido alrededor de 1 millón de euros que han ido a los emprendedores como financiación. Y bueno, hasta aquí un poco así a nivel general para que conozcáis un poco mejor, ¿no?, las cosas que estamos haciendo, y ahora ya pues que podáis entrar en harina, ¿no?, en temas de salud, así que pues dar las gracias tanto a las empresas como a las personas de IT Innova que os van a contar todos estos proyectos, retos y soluciones del sector de la salud. Y muchas gracias también pues a las personas que están hoy aquí para poder ver este evento que hacemos. Muchas gracias. A ver, dejo de compartir y os doy paso a Clara. Buenas. Hola, buenos días. Bueno, voy a compartir mi pantalla. A ver si puedo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta jornada, que esperamos que os resulte interesante. Y bueno, un poco el objetivo que queríamos era contaros proyectos de tecnologías aplicadas a la salud, y que mejor que contar, bueno, pues con las empresas que hoy tenemos para que los cuenten de primera mano, ¿vale? Tenemos a Becton Dickinson de KV, a Podoactiva, y a mi compañera Rocío de IT Innova, puesto que habíamos invitado al Instituto de Investigación Sanitaria, pero finalmente no ha podido acudir, así que bueno, contará el proyecto que estamos desarrollando con ellos, Rocío. Y antes de nada, a mí me gustaría hacer un repaso a las tendencias que ya hablamos. Bueno, si tenéis alguna pregunta, antes de que se me olvide, podéis utilizar el chat, ¿de acuerdo? Que las iremos contestando si nos da tiempo sobre la marcha, y si no, pues al final de la sesión, ¿vale? Bueno, pues eso, contaros un poquito las tendencias tecnológicas en el ámbito de la salud, que ya el año pasado en la primera jornada Tech Week comentamos, pero bueno, por hacer un poco una visión, por si alguno de vosotros, pues bueno, no habéis estado en estas jornadas o no conocíais un poco el planteamiento que tenemos, ¿vale? Yo creo que la salud no es una moda, sino que es una necesidad en el mundo en el que estamos viviendo, ¿vale? Hay un cambio sistémico, puesto que la población está envejeciendo, cada vez hay más personas crónicas, y hay un montón de factores que rodean no solo la pandemia, a la salud, que están conllevando un cambio estructural de todo el sistema, una transformación radical que pasa sí o sí por muchas cosas, pero entre otras por la tecnología. El sector sanitario también tenemos que recordar que es un sector muy amplio y muy complejo, ¿vale? No olvidemos que no solo son los hospitales o los centros de atención sociosanitaria, sino que hay una industria detrás, de pequeñas industrias, grandes industrias, empresas de medtech, de software, biotech, farmas, en fin, es un sector muy amplio y muy complejo. Y es un sector que ciertamente sí que está tecnificado, pero quizá es cierto que las tecnologías propiamente llamadas de la industria 4.0, pues quizá algo menos que otros sectores, ¿vale? Y ahí sí que es cierto que todas estas políticas que veis aquí, que hablan de enfermedades raras, de cáncer, de medicina personalizada, de datos, salud y datos, de resistencia de antibióticos, en fin, un montón de políticas sí que han impulsado la adopción por parte de este sector de estas tecnologías más duras, ¿no?, de la industria 4.0. Cuando nos planteamos abordar el sector de la salud, hicimos, pues bueno, pusimos la vista en Europa, ¿no? Y bueno, sobre todo en el Horizonte Europa, que es el programa que financia toda la investigación y toda la innovación en salud y en otros, por supuesto, sectores, y analizamos estos 6 retos, ¿vale? Que son retos muy amplios, es imposible que podamos profundizar, pero sí que me parecía muy interesante que los tengamos en la cabeza, ¿vale? Y nosotros los analizamos y luego nos hemos intentado alinear con esto que se busca en Europa, ¿vale? Se habla de mantenerse sano en una sociedad que cambia rápidamente. Esto se refiere mucho a lo que comentaba al principio, ¿no? Todo este envejecimiento, cantidad de enfermos crónicos, cada vez va a haber más, por desgracia, despoblación, en fin, que hacen necesarias las tecnologías asistenciales, ¿no?, para dar soporte a todo esto. Vivir y trabajar en un ambiente que promueva la salud, pues bueno, aquí nos hace reflexionar sobre que, vale, que hay nuevas tecnologías, pero que pueden conllevar riesgos, ¿no? Pues que tenemos que tener en cuenta cuando implantemos, por ejemplo, el 5G, del que tanto se habla, bueno, pues evaluar qué riesgos tiene sobre la salud, ¿vale? Que es algo que es verdad que no se ha tratado con tanta intensidad antes. Hacer frente a las enfermedades y reducir la carga de morbilidad
Aquí se habla sobre todo del concepto de medicina personalizada. Garantizar el acceso a una atención sanitaria sostenible de alta calidad. Este reto va más orientado a la transformación digital y a la modernización de los sistemas de asistencia sanitaria, sobre todo a la parte de gestión, de planificación, de logística, de cómo gestionar todos los recursos, todas las infraestructuras, en fin, todo lo que es gestionar grandes sistemas de salud que son pues, muy complejos. Y aquí lo que se habla mucho es de soluciones para toma de decisiones basadas en datos, ¿vale? La quinta, que es desplegar todo el potencial de las nuevas herramientas y soluciones digitales para una sociedad sana. Bueno, pues aquí habla, por ejemplo, mucho de la historia clínica electrónica, algo que siempre estamos hablando y que realmente luego es muy difícil de utilizar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, es mucho tema de inteligencia artificial, del procesamiento del lenguaje para poder utilizar toda esta historia clínica, ¿vale? O dispositivos médicos inteligentes. Y el último punto, que es mantener una industria de salud innovadora, sostenible y global, pues se habla de una salud o una industria más circular, más automatizada, con procesos productivos más eficientes, más flexibles, al igual que cualquier otra industria de cualquier sector. ¿Vale? Así que bueno, aquí pues he intentado destacar estos topics, ¿vale? Que más o menos se sacan de estos retos, aunque ya os digo que son muy, muy intensos y muy complejos, ¿vale? En cuanto a las tecnologías, pues poco tengo que decir, salvo que muchas de ellas son las mismas tecnologías o muy parecidas que las que pueda haber en cualquier fábrica o cualquier sector, las de la industria 4.0, la inteligencia artificial, el IoT, la robótica, en fin, todas estas que estamos, blockchain, todo el día oyendo hablar, ¿vale? Sí es cierto que hay otras que son específicas del sector, como pueden ser toda la parte de las tecnologías genéticas, ¿no? Y la genómica. Entonces, bueno, visto este universo de retos que había, nosotros nos centramos en aquellos retos en los que nosotros podíamos aportar más, que son estos tres, ¿vale? El desarrollo de producto sanitario, optimización de procesos y medicina personalizada, que os cuento muy por encima porque no quiero tampoco ya quitar mucho más tiempo, ¿vale? La parte de nuevos materiales, pues bueno, nuevos materiales, por ejemplo, para introducir materiales reciclados en los flujos de producción, todo lo que es diseño de, sobre todo, prototipos, no nos metemos tanto en esa parte de desarrollo de producto médico, pero sí todos aquellos prototipos TRLs intermedios que tengan sobre todo mucha parte de sensórica, de comunicaciones, de inteligencia, de sistemas de control, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos, bueno, pues un montón de laboratorios que pueden dar soporte en el marcado CE de esos productos, ¿vale? Realizando ensayos o asesoramiento, ¿vale? En cuanto a la parte de optimización de procesos fabricantes y distribuidores, pues bueno, todo lo que es digitalización de los procesos productivos, que es el caso que ahora nos va a contar Javier de la empresa Becton Dickinson, aquí al final es monitorizar todos los procesos productivos, los cuellos de botella, poder hacer predictivos, simular escenarios diferentes de fabricación con más complejidad, etcétera, etcétera. Aquí hablamos de gemelo digital, que es lo que un poquito nos va a contar Javier, y optimización de las cadenas de suministro, que es todas esas soluciones más de previsión de la demanda, optimización de inventarios o soluciones de blockchain para asegurar la trazabilidad, ¿vale? Y por último, la medicina personalizada, que es uno de los ámbitos en los que más estamos trabajando. Y aquí, bueno, pues hablábamos de todas esas soluciones de teleasistencia, pues de diagnóstico, prevención de enfermedades, detección precoz, toda la parte de asistentes o chatbot tan famosos, ¿no? Que están ahora de moda, asistentes conversacionales para poder apoyar a las personas mayores, temas de IoT para crónicos o personas que están en su hogar, ¿no? O robótica inteligente. Y bueno, y luego las soluciones de soporte a la toma de decisiones basadas en datos, que esto lo hemos orientado más a esa parte también de gestión, ¿vale? De gestión de los propios médicos que puedan tomar decisiones mucho más informadas. Y los sistemas inteligentes de apoyo a la decisión clínica, que son esas soluciones ya más relacionadas con la medicina personalizada, con el diagnóstico de precisión, con personalizar los tratamientos, etcétera, etcétera, que luego aquí nos contarán Rocío algún ejemplo. Yo ya no me alargo más, le quería dar paso a Javier, dejo de compartir y nos cuentas, Javier, tu proyecto. Muy bien, buenos ¿Vale? días, creo. ¿Me veis? Sí, te vemos bien. Perfecto, nada, pues voy a compartir la pantalla también. Creo que ya se me ve la pantalla, ¿no? Vale, pues Sí.
continuando con lo que acabas de explicar, Clara, y primero de todo, gracias por la oportunidad de compartir con vosotros un poco el trabajo que hemos iniciado en fechas recientes, porque tampoco llevamos mucho tiempo, pero creo que el avance que hemos hecho en tan corto espacio de tiempo merecía la pena compartirlo. La intención de hoy es daros una perspectiva un poco más estratégica y de por qué hemos decidido trabajar en esta tecnología del gemelo digital y haceros ver un poco los beneficios y qué es lo que esperamos de ella, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer la presentación. También está conmigo acompañándome Rubén Roca, que es el líder del proyecto aquí en la planta de Fraga. Y antes de nada, pues querría poner un poco la agenda de las cosas a cubrir. Haré una pequeña introducción a BD, aunque probablemente algunos ya nos conozcan, pero por si acaso, 4 números de quiénes somos y qué es lo que hacemos. Objetivos y antecedentes de este proyecto, un poco de detalle del proyecto y cómo es un poco la relación y la conexión que hemos establecido con Ictanova, que también es, yo creo que algo muy importante. Entonces, básicamente, en cuestión de presentación de nuestra compañía, para que os hagáis una idea, pues estamos hablando de una compañía grande, es de las mayores a nivel mundial del sector médico y fabricamos 35 billones de los americanos de dispositivos cada año, estamos en todo el mundo y grandes inversiones de investigación y desarrollo, con una cifra de negocio de 20 billones, importante, con varios negocios. Los 3 negocios en los que nos dedicamos nosotros somos en el sector de biociencias, interventional y medical. En medical es concreto donde está la planta de Fraga y en la plataforma de medical, pues como veis hay un conjunto de productos pues muy variados, ¿no? Tenemos dispositivos de todo tipo y para multitud de funciones. Y en una pequeña parte de esta plataforma MDS que veis aquí es donde se encuentra la línea de producción que nosotros hemos seleccionado para implementar un gemelo digital, ¿no? Entonces, básicamente esta es nuestra empresa, muy breve, ya solamente para dar una pincelada de dónde estamos en Fraga, pero que muchas veces no se conoce la dimensión total de las actividades que hacemos en nuestra compañía, ¿no? Entonces, lo primero de todo es definir claramente el objetivo que había detrás de este proyecto. Y el objetivo tenía pura y simplemente un objetivo de una línea de producción estratégica para nosotros, conseguir que llegase a los niveles más elevados de productividad y elegimos el OE, el Overall Equipment Efficiency, que es estándar y reconocido por todos para poder estar en niveles del 85 y del 90%. Depende de los procesos productivos, un 85-90 puede ser muy alto o muy bajo, depende de los sectores, pero en nuestro caso es un objetivo que es estratégico. Y en concreto es para una línea de producción de jeringas, que son jeringas precargadas de suero salido. Entonces, quisiera, porque es, yo creo, más interesante que veamos un vídeo muy breve de 2 minutitos, pero sí os haréis una idea de cómo es una línea de producción y así podemos comentar algunos aspectos de la misma.
Muy bien, pues entonces, a ver si, no, si por alguna razón se ha ido la presentación. Vuelvo ahí. Perdón. Ahora. Nada, ya la vemos, Javier. Vale, Gracias. se había ido con el... De acuerdo, pues entonces habéis visto la línea que yo creo que es importante para entender el proyecto que hay detrás y sobre todo el aspecto importante de nuestra necesidad estratégica, ¿no? Estamos hablando de una plataforma, de un producto que necesita doblar su capacidad de producción. Estamos hablando de que actualmente en la planta de Fraga, alrededor con 5 líneas, podemos llegar a producir cerca de 600 millones y tenemos que doblar la capacidad en los próximos años. Tenemos líneas de producción repartidas por todo el mundo, con lo cual también elaborar un gemelo digital establece oportunidades de compartir. También tenemos que maximizar este crecimiento, pero con la máxima reducción, si es posible, de recursos, tanto humanos, técnicos como de capital. Y luego, al mismo tiempo, tenemos que utilizar la herramienta para desarrollar alternativas que nos den ventajas competitivas. Como habéis visto, la línea es bastante compleja porque estamos integrando en el mismo elemento tanto actividades de moldeo, de inyección de plástico, como llenado, de solución salina, esterilización, ensamblado y empaquetado. Tenemos buffers integrados, que también son una solución técnica que forma parte del modelo de cómo se pueden optimizar. Y otro aspecto importante es que no el gemelo digital no solamente va a cubrir aspectos tecnológicos de la línea, sino también humanos de cómo reaccionamos y cómo la actuación tanto de técnicos como de operarios de producción pueden impactar positivamente en una mejor productividad de la línea. Entonces, nosotros lanzamos el proyecto y, como veis aquí, tenemos un cronograma que repartimos en 2 fases fundamentalmente. Una primera que iniciamos en julio y que ha acabado ahora recientemente en noviembre, cuando hicimos ya la revisión de la primera fase con los hitos ya alcanzados, en el que nos íbamos a centrar en un trabajo sobre datos históricos, parametrizar la línea y hacer posible que todo aquello que sucede en la realidad pues tiene un reflejo en su equivalente de gemelo digital, ¿no? Entonces, este ha sido un esfuerzo importante. Tenemos la suerte de que nuestro equipo de ingenieros ya había hecho una preparación previa porque nosotros de una manera intuitiva ya sabíamos y preveíamos que o parametrizábamos muy bien nuestra línea y la teníamos bien estructurada o cualquier oportunidad de mejora no iba a poder desarrollarse. El gemelo digital y el proyecto nos ha ayudado a unir esas 2 piezas y dejarlo perfectamente conectado, ¿no? Y la segunda parte es no con datos históricos, sino con datos en línea, que la vamos a comenzar ahora en breve. Estamos ya configurando el sistema, pues nos va a permitir utilizar la información en tiempo real, aquello que está sucediendo en la línea, junto con la inteligencia artificial de los algoritmos que van detrás, para poder trabajar sobre la línea con los datos reales. Hasta ahora hemos trabajado con históricos, con lo cual tenemos unas simulaciones que el propio gemelo digital pues trata de reproducir, pero hasta ahora aprenderemos con lo que está sucediendo en línea, ¿no? Ese es el proyecto en sí. Nosotros, como os he dicho antes, tenemos unas expectativas que es poder trasladar esta línea al resto del edificio, donde acabaremos teniendo en el 2024 9 líneas equivalentes produciendo el mismo producto, con lo cual pues va a haber una sinergia importantísima de tener todo el edificio con la misma tecnología. Y luego el siguiente paso será cómo vamos a hacer que esto se comparta con el resto de la organización. Os he comentado que tenemos equivalentes líneas de producción en Estados Unidos, en Asia, y el objetivo fundamental es que un gemelo digital nos dé una plataforma de conexión entre las diferentes plantas para establecer programas de mejora. El equipo pues, ha sido un equipo multidisciplinar, tanto de Itanova como de BD, en cuanto a los recursos de ingenieros que hemos puesto en este proyecto. En este aspecto, para mí es muy importante destacar cuáles sean las expectativas para alcanzar ese objetivo y cuál es el aporte que en líneas generales nos está dando un gemelo digital. Primero, lo que buscábamos es claramente la mejor utilización de nuestros equipos. El retorno de la inversión es claro que tiene que ser uno de los drivers de cualquiera de los proyectos.
pero además del retorno de la inversión en cuanto a utilizar el equipo el máximo tiempo, utilizarlo de la manera más eficiente. Por eso la productividad y el OE se convierten en un elemento clave de medición. Obviamente, cuando tienes una plataforma como esta, lo que vas a hacer es establecer unos canales de mejora del conocimiento que son totalmente diferentes a los tradicionales y nos va a permitir compartir, como os he dicho hasta ahora, con otras plantas a nivel mundial. Nosotros, como todas las plantas, como todas las empresas, tienen programas de optimización y reducción de costes, con lo cual uno de los puntos de anclaje fundamentales de esta tecnología es identificar aquellas oportunidades, ¿no? Y por último, la expectativa es que no nos quedaremos solamente en la línea. Nosotros tenemos ya trabajos paralelos en secciones de la planta donde tenemos control y gestión de materias primas, control y gestión de producto terminado y los queremos integrar. Al final queremos hacer que este gemelo digital se hable con las otras partes de la fábrica y nos permita establecer una visión un poco más end-to-end de todo el proceso. Por lo tal, el gemelo digital nos daba una facilidad para tomar decisiones, nos estaba dando también la posibilidad de minimizar los fallos cuando estábamos creando escenarios o crearemos nuevos escenarios en el que queremos minimizar la posibilidad de error y los recursos necesarios. Sobre todo que queremos medir el impacto y eso va a estar claramente. Sabremos si el OE va a resultar en beneficio como consecuencia de las decisiones que tomemos y luego, sobre todo, integrar equipos y personas, que es una parte para mí muy importante, ¿no? Cómo vamos a hacer que las personas y los equipos van a sacar beneficio de este proyecto, ¿no? Entonces, en esta diapositiva trato un poco más de resumir la parte más central del proceso, que para mí es cómo vamos a gestionar la herramienta. Yo no quiero entrar tanto en los aspectos técnicos de cómo los ingenieros están diseñando las tripas de lo que es el gemelo digital. Para mí es muy importante el que una herramienta de este tipo nos ayuda a conocer el proceso, nos ayuda a identificar nuestras limitaciones, nuestras restricciones y nos ayuda a ser mejores, a buscar la excelencia operacional. El proceso, evidentemente, porque vamos a analizar y vamos a definir planes de acción focalizados conforme más detalle tenemos del proceso. Vamos a hacer preparaciones y vamos a hacer pruebas en el que minimizamos el riesgo. Y vamos a poder visualizar en diferentes formatos las diferentes máquinas y los procesos, que nos darán una perspectiva de 2 o 3 dimensiones. Veo que ahí se ha perdido un 3, pero es la forma en la que nosotros tendremos la posibilidad de verlo. La parte importante de conocer el proceso es que puedes con más claridad identificar dónde están los cuellos de botella, puedes coger y dimensionar las instalaciones y sus necesidades. Es muy importante aquí, cuando tienes que hacer nuevas inversiones, tomar decisiones de cuál es, por ejemplo, la capacidad que esperamos para un equipo. Puede significar simplemente que puedas ahorrar entre un 30 y un 40% de la inversión si tú dimensionas correctamente el equipo y su capacidad en base a cuál es el proceso, que lo conoces mejor y que lo has podido simular, ¿no? Esto es lo que va a permitirnos llevar los procesos a nivel de estrés y a situaciones más límite, que nos ayudará a ver dónde están las posibilidades máximas de la línea, ¿no? Y por último, para mí eso es la clave. Al final tenemos que no solamente jugar con esta nueva herramienta, sino también el ver cómo el negocio se beneficia, ¿no? Cómo nuestras operaciones pueden beneficiarse, porque si validamos inversiones de menor necesidad de capital, si validamos inversiones con menos recursos necesarios, podemos maximizarlos y podemos pues dedicarlos a otras áreas y entonces seguir creciendo, ¿no? Para completar esta diapositiva y antes de acabar, para mí es también muy importante quién usa la herramienta, cuándo se usa y cómo se usa. Es muy importante que localicemos qué personas de la organización van a estar encargadas de utilizar un gemelo digital. También cuándo lo vamos a utilizar, es decir, cómo lo integramos dentro de nuestros Tier Management Systems, cómo lo integramos dentro de nuestra estrategia de diferentes capas de la organización, que tiene que ir acometiendo el análisis con diferente nivel de detalle para al final llegar a conclusiones. Y luego, ¿cómo lo vamos a hacer? La estructura que hay detrás, tanto de operarios, supervisores, ingenieros y equipo de dirección, que al final se tienen que acercar a la herramienta, pero cada uno con una aproximación diferente. No es la misma
forma en la que el director de la planta se tiene que aproximar al gemelo digital para ver ese resultado de OE, cómo está impactando en los resultados de la planta, a cómo el ingeniero tiene que analizar los diferentes cuellos de botella, dónde se están produciendo las pérdidas, si las pérdidas tienen una posibilidad técnica u organizativa para ser resueltas. Entonces, eso para mí, la gobernanza de esta herramienta es algo importante. Vamos a poner un esfuerzo también y en la formación de la misma, ¿no? Ese sería un poco el conjunto. Con lo cual, como veis, la herramienta para nosotros es muy importante, va a ser muy importante, no solamente para la planta, sino también para la plataforma de esta familia de productos. Va a tener una dimensión diferente en cómo queremos abordar las oportunidades de mejora y de cómo queremos impactar al negocio, ¿no? Y por último, para mí sería pues hablar brevemente de la colaboración. Hay que agradecer al equipo de Itanova lo bien que ha conectado con el DVD y yo tengo que agradecer al equipo aquí de la planta de Fraga lo bien y predispuesto entre las 1001 actividades y proyectos que tienen encima de la mesa, cómo han conectado, ¿no? Yo creo que si algo puedo destacar de estas relaciones, primero, que hablan un idioma muy parecido, encontrar las personas de tu organización y las personas de quien te das soporte externo que tengan el mismo idioma, eso es fundamental, que tengan capacidades similares, porque si no estás jugando en un partido con diferentes niveles, y sobre todo que como nosotros como OBD nos hemos tenido que preparar y hemos tenido que hacer un trabajo previo de alinear lo que es la estructura de nuestra organización, de la línea de producción y la tecnología detrás para poder dar soporte a este proyecto. Si no, el proyecto no hubiese ido tan rápido como está yendo, empezando en julio y completada la primera fase y esperando ya que podamos enseñar simulaciones en vivo en la próxima vez que nos podamos ver. Y esto creo que es todo por mi parte, claro. Muy bien, muchas gracias, Javier. A mí me ha gustado mucho el planteamiento que haces a nivel estratégico, porque a veces a los técnicos se nos olvida el para qué, ¿verdad? Sí. Y también la visión de la gobernanza que has dado, que es algo muy importante, ¿no? Que vale, que es una herramienta muy, muy buena, muy potente, pero luego cada perfil la tiene que usar de una forma y es importante. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues seguimos con Aurelio García, Data Scientist de DKV, empresa con la que también estamos trabajando ya hace unos años y que nos va a contar un proyecto muy, muy bonito que tiene que ver con además ese procesamiento del lenguaje natural, que es esa parte de la inteligencia que a veces nos es más desconocida. Y bueno, al final es una herramienta de toma de decisiones para dimensionar la red de servicios que tiene DKV. Así que cuando quieras, Aurelio, compartes. Estás silenciado, creo, ¿eh? Gracias, Clara. Ahora. Gracias. Comparto mi pantalla. Vale. Yo creo que la veis ya, ¿verdad? Sí, la vemos. Sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, quería contaros muy brevemente, tener un contexto de quiénes somos de DKV para que entendáis mejor la colaboración con ITA y el proyecto, y pasaré a explicar bueno, cómo surgió esa colaboración y en qué consiste, y me centraré un poquito en explicar uno de los casos que hemos hecho, que es el de optimización de cuadro médico, pero también nombraré otras cosas en las que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por empezar, ¿quiénes somos DKV? Pues una empresa de seguros, especializada en seguros personales y sobre todo en seguros de salud, por eso estamos presentes en esta jornada por el sector salud. Y bueno, que actualmente forma parte del grupo Ergo, uno de los mayores aseguradores europeos con sede en Alemania y a su vez parte de Munich Re, que es la mayor reaseguradora a nivel mundial. Una empresa con propósito, más allá de los resultados financieros, pero bueno, qué duda cabe que al final
la orientación al cliente también te empuja a tener buenos resultados financieros, porque es la manera de poder prestar un buen servicio a precios competitivos. Entonces, por poner un poquito más de contexto, como veis, tenemos varios ramos de seguros personales, varias líneas, pero el principal, con mucha claridad, es el de la asistencia sanitaria. Entonces, no somos prestadores de servicios de salud, no tenemos médicos, o sea, directamente no gestionamos la salud, pero sí gestionamos los riesgos, cubrimos los riesgos derivados de la salud, de la enfermedad, y sí que tenemos muchos servicios y proyectos para los asegurados en prevención de salud, ¿vale? Porque en definitiva, pues todo lo que sea prevención es reducir el riesgo y va a favor de nuestro propósito. Luego veis, entendiendo esto, sabemos que, bueno, pues buena parte del negocio viene de gestionar bien los riesgos, de saber calcular bien los riesgos que van a tener nuestros asegurados y cubrirlos adecuadamente. Entonces, en eso hay es una actividad que se basa totalmente en datos, pero hay muchísima tradición y legislación. Esto está muy legislado, y entonces la empresa la aseguradora que no lo haya hecho bien habrá desaparecido hace tiempo, ¿vale? Pero la otra gran necesidad que nosotros tenemos aquí en datos es pues uno de nuestros principales costes es la gestión de todos los proveedores que van a dar servicio a nuestros asegurados. Entonces, optimizar todo eso también se basa en datos, y es también un punto clave y estratégico en nuestro negocio, ¿no? Para que funcione bien la empresa y para poder dar buenos precios a los asegurados, tienes que gestionar muy bien eso. Aquí es donde en los últimos años ha entrado con más fuerza toda la parte de Big Data, inteligencia artificial, porque digamos que la parte anterior pues ya ha estado cubierto desde el origen de la empresa. Bueno, vamos a pasar un poco a cómo surgió la colaboración con ITA. Pues bueno, primero la preocupación en DKV por el tema de datos pues surge, como en tantos otros sectores, cuando te empiezan a apretar nuevos retos en el sector y además ves que están apareciendo tecnologías que tu competencia la va a aprovechar, nuevas empresas y nuevos entrantes la van a aprovechar, y por tanto tú o lo haces también o te quedarás fuera del mercado. Entonces, resumiendo mucho, en DKV pues, se elaboró ya hace años un plan de Big Data y de incorporación de los datos a la toma de decisiones en todas las áreas. Y bueno, como un ejemplo se refleja en el plan estratégico de DKV, donde una de las líneas de los ejes estratégicos es el poder de los datos. ¿Y qué significa para nosotros el poder de los datos? Pues el poder que te da el aprovechamiento de los datos principalmente para tres cosas. La primera, para aprender, para poder extraer de todos los datos que manejamos, que en el fondo no es la materia prima de nuestra empresa y de nuestra actividad, pues de todos esos datos poder extraer conocimiento no evidente, conocimiento que muchas veces queda oculto dentro de toda la cantidad de datos, y en definitiva poder tomar mejores decisiones basadas en ese conocimiento. Por otro lado está el de mejorar las operaciones de cualquier tipo, pues sea la gestión de los proveedores o la atención a los clientes, cualquier operación, ¿no? Entonces, con datos y con inteligencia artificial podemos hacer esto normalmente más rápido, de manera más eficiente, de manera más exacta y con mayor calidad, ¿vale? Y aquí tenemos también algunos casos con ITA Innova que van en esta línea. Y por último, yo diría que el objetivo más avanzado sería el mejorar los productos o incluso crear nuevos productos basados en la explotación de los datos que tenemos, ¿vale? En esta línea también estamos trabajando.
Bueno, y en este contexto es cuando surge la colaboración con ITA. Empezamos a hablar en el 2019, establecimos un acuerdo de colaboración que incluye el desarrollo de proyectos como el que voy a contar, pero también para nosotros es una colaboración estratégica y que nos acompaña en muchos momentos para cuando lo necesitamos, ¿no? Pues tanto para formación o consultas en lo que tiene que ver más con I+D o acompañamiento en algunas fases del proyecto que tienen más que ver con la investigación. Vamos, es un apoyo continuo que tenemos ahí y bueno, con estas tareas un poquito más ad hoc cuando las necesitamos, pero también con el desarrollo de proyectos concretos que vamos a ver. Cuando empezó la colaboración con el ITA, pues bueno, en DKV ya teníamos habíamos trabajado una priorización de posibles casos de uso o proyectos en los que trabajar y escogimos empezar con ellos con uno que es el de la optimización del cuadro médico por ubicación y afluencia. Es decir, el cuadro médico son todos los servicios médicos, pueden ser médicos individuales, privados o pueden ser hospitales, centros hospitalarios, todos aquellos con los que nosotros tenemos pues, acuerdos para que atiendan a los asegurados cuando tienen algún problema. Entonces, al final os podéis imaginar que es una red a nivel nacional compleja y que todo lo que sea desequilibrios en el cuadro médico puede afectar o bien a los costes o bien a la calidad del servicio que damos a los asegurados, ¿no? Pues si en una zona en concreto hay poco cuadro médico, pocos médicos que den servicio, es una de las primeras cosas de las que los clientes se van a quejar y te puede llevar a hacer perder asegurados. Bueno, esto sería un poco la ficha inicial que teníamos nosotros del caso de uso, el resumen de la ficha, en la cual pues también se valora qué valor va a aportar al negocio, qué enfoque técnico podemos dar, cómo lo vamos a explotar finalmente, ¿vale? Entonces, os lo resumo un poco, el objetivo sería... El objetivo final no era gestionar el cuadro médico, sino dar un mejor servicio a los clientes a través del cuadro médico y optimizando los costes, ¿vale? Pues cuanto más barato sea el tener un buen cuadro médico de calidad, pues mejor, menos tenemos que subir la prima, ¿no? Una prima más reducida podemos ofrecer. Para lograr este objetivo, pues bueno, lo que necesitábamos era algo que nos permitiese detectar desequilibrios primero entre regiones, entre el número de servicios médicos que teníamos y el número de clientes a los que atender. Esto nos permitiría, una vez detectados los desequilibrios, pues también buscar medidas de corrección, ¿no? Pues si el cuadro médico es escaso, pues ya sabemos dónde tenemos que mejorarlo y buscar nuevos médicos, y si resulta excesivo, pues bueno, tenemos dos opciones, o reducir el cuadro médico o, la que sería mejor, impulsar más las ventas en aquellas zonas en las que hay mucha disponibilidad de cuadro médico para atender a los nuevos asegurados. Y bueno, pues en definitiva reducir eso, de esta manera reducir también los costes en zonas con cuadro sobredimensionado. Esto era un poco el objetivo general. Parece sencillo, ¿no? Parece una cuestión de, bueno, pues contar médicos y contar clientes y buscar el óptimo, ¿no? Pero ahí es donde entramos en la complejidad de... Bueno, al final este es un problema con muchas dimensiones. Tenemos, primero, especialidades muy diferentes, ¿vale? Y no en todas las regiones se usan igual todas las especialidades, ¿vale? Esto depende mucho también de la diversidad de la tipología de los clientes, ¿no? Pues hay regiones en las que la edad media de la población es mayor y tienen unas necesidades médicas diferentes
a las regiones en las que son mucho más jóvenes, por ejemplo, ¿vale? Entonces, además de las especialidades, hay tipos de proveedores muy distintos y redes de servicio muy distintas también. Redes de servicio, con esto nos referimos a que no todos los seguros, hay distintas tipologías de seguros y no todas las tipologías de seguros tienen a la misma red médica, ¿vale? Un seguro muy barato te da opción a ir a unos pocos médicos y los seguros más premium pues te permiten ir a todos, digamos, ¿no? Pues es una dimensión más que dificulta el medir bien dónde está equilibrada la red y dónde no. Bueno, la diversidad y movilidad de cartera de clientes, ya he nombrado que un aspecto clave es la edad media de los clientes, también el género, pero además a todo esto unimos, o sea, a la complejidad de los datos de los proveedores, la complejidad de los datos de los clientes, unimos que cambian mucho, sobre todo lo de los clientes, y esto lo hemos visto muchísimo en los últimos años, ¿no? Con el COVID, pues todas nuestras previsiones de frecuentación que llamamos, ¿no? De cuánto va de promedio las personas a las distintas especialidades según su edad y según su género, todo esto pues ha cambiado. Empezó a cambiar en el 2020, en el 2021 fue diferente, en el 2022 sigue siendo diferente y bueno, en realidad esto afecta casi, yo creo, a cualquier proyecto de los que trabajamos con Machine Learning o inteligencia artificial. Sabemos que tenemos ahí un histórico de datos que nos va a dar quebraderos de cabeza durante mucho tiempo porque tratamos de extraer patrones de una época en la que todos los patrones de comportamiento cambiaron, pero bueno, al margen de la situación del COVID, ya teníamos una situación en la que es frecuente que cambien los usos que hace la gente de los servicios médicos y por tanto necesitamos que toda esta información se actualice muy frecuentemente y poderla tener pues bueno, lo más al día posible. Con este objetivo y estos retos, pues bueno, ya definimos el alcance del proyecto, que era el desarrollo, primero, desarrollar el modelo que nos permitiese obtener todos estos datos lo más rápidamente posible y el tratarlos para permitirnos poder calcular y buscar esos desequilibrios entre oferta y demanda, digamos. Y en segundo lugar, desarrollar una herramienta gráfica, porque no se trataba solo de buscar primeras conclusiones o de evaluar las carencias del cuadro médico en un determinado momento, sino que lo que queríamos era que el usuario final, los responsables en cada una de las regiones de gestionar el cuadro médico, pudiesen utilizar esta herramienta para evaluar constantemente, pues bueno, si tenían alguna carencia, dónde tenían que actuar o simplemente controlar que estaban llevando bien su cuadro médico. Entonces, un entregable también necesario del proyecto era el poder tener una herramienta gráfica analítica sencilla y que los directores médicos, tanto a nivel nacional, como ahora lo veremos, como a nivel de sucursal o de región, pudieran evaluar cómo estaba funcionando su cuadro médico y si tenían que reforzar algo. Con esto ya os describo brevemente las funcionalidades de la herramienta. No se basa solamente en un modelo de inteligencia artificial, sino que como tenía varios usos diferentes que vais a ver ahora, pues lo que engloba detrás es una serie de modelos distintos, ¿no? Hay algunos modelos de aprendizaje no supervisado para buscar similitudes entre regiones o buscar el óptimo cuál es el óptimo el equilibrio entre cuadro médico y cartera de clientes. Y bueno, y hay otros modelos pues ya más predictivos de cómo va a ser la evolución del comportamiento de los clientes y cómo debería compasarse con la evolución del cuadro médico. Algunas de las funcionalidades de la herramienta final, para que veáis, pues bueno, una de ellas precisamente lo que hace es eso, buscar
similitudes entre regiones o provincias, porque pues bueno, DKV no tiene la misma presencia en todo el territorio, entonces hay regiones grandes en las que tenemos pocos clientes o regiones pequeñas en las que tenemos muchos. Entonces no tenemos que comparar siempre las regiones grandes con grandes, sino que esto nos ayudaba un poco a cómo comparar y repito, siempre fijándonos en todas esas dimensiones que necesitamos comparar, ¿vale? Por especialidad médica o por tipo de médico, puede ser tipo de centro médico, ¿no? Hospitales o centros de urgencias. Todas estas dimensiones son las que siempre acaban filtrando todos los resultados para poder comparar. Otra de las funcionalidades principales es la que permite a nivel nacional, a nivel macro, a los responsables de la dirección médica, el identificar qué regiones son las que están bien dotadas o qué regiones son las que tienen desequilibrios entre la cantidad de asegurados y el servicio que se les da. Después bajamos a nivel de código postal para que sean ya los responsables de cada sucursal y de cada región los que puedan ver qué desequilibrios internos tienen entre sus regiones, pero aquí nos encontramos con un problema nuevo y es la movilidad de los clientes. Y es que tú puedes vivir en Badalona, pero irte a los médicos de Barcelona, ¿no? Entonces, otra complejidad más que se une a esto es que esa movilidad no es igual en las grandes áreas metropolitanas como lo es en regiones pequeñas o también es diferente en las regiones que estén muy centralizadas frente a las regiones que son un poquito más dispersas, ¿no? Y tienen servicios médicos más distribuidos. Entonces, no podíamos encontrar una solución ad hoc, unos criterios fijos para todas las sucursales igual. Entonces, esto nos obligó pues, a meter un poquito más de complejidad en los cálculos y en la computación y permitir que se pueda evaluar cada código postal, cada municipio, con diferentes radios de influencia, digamos, ¿no? Para poder analizar cuántos clientes tienes en un radio pequeño en algunas regiones, pero en otras regiones sabemos que hay que analizarlo a mayor escala y buscar radios grandes, ¿vale? Esto es lo que nos permite esta funcionalidad. Y, vale. Sí, esto sería básicamente lo mismo, ¿no? El poder ya a una escala un poquito mayor, porque también hay movimiento de clientes entre regiones, pues el entender cuáles son los movimientos de los clientes para entender que no solo los asegurados de una zona son a los que tienes que atender, sino que vas a tener que atender de otras. Y bueno, esto sería un poco el resumen del proyecto. Ha nombrado Clara también la parte de procesamiento de lenguaje natural y aunque en este proyecto hay algo, tenemos con ITA Innova también otros proyectos de procesamiento de lenguaje natural más centrados en operaciones, pues en la gestión de encuestas a clientes o en el análisis de comunicaciones en general en la empresa, en los que son casos, bueno, muy claros de una innovación que permite acelerar procesos más o menos manuales, liberar a personas de hacer esos procesos manuales y centrar a esas personas en vigilar la calidad de los procesos y en poder tomar acciones cuando se necesiten, ¿no? O sea, es un caso muy claro en el que la inteligencia artificial, la PNL en este caso, nos ayuda a reforzar las capacidades de las personas que están gestionando esos procedimientos o estas operaciones en concreto. Y creo que me estoy pasando de tiempo, entonces con esto quería terminar. Si hay después alguna pregunta, pues encantado de responder. Muy bien. Muchas gracias, Aurelio. Sí, vamos con un pelín de retraso, así que José Luis, Rocío, si podéis ceñiros a un cuarto de hora y así a la 1:30 podemos empezar a cerrar.
¿vale? Bueno, Aurelio, pues este es uno de los proyectos que tenemos entre manos. Este sí que ya está finalizado, digamos que está en producción o que lo están usando los directores médicos, y un poco lo mismo, ¿no? Esa visión un poco estratégica y orientada a que la inteligencia artificial sirve para ahorrar costes al final, ¿no? Para ganar más dinero, es que es así. Vale, ahora seguimos con José Luis, Pérez. Él es técnico en Podoactiva y estamos colaborando en un proyecto que, bueno, a mí es de los más bonitos que hemos hecho de financiación pública. Es un proyecto financiado por el Ministerio y Salud, solo hay 5 proyectos a nivel nacional y es un proyecto muy gordo donde hay muchos socios, y José Luis le hemos pedido que lo cuente él, ¿verdad? Porque si no, siempre nos lo contamos todos nosotros, si no tiene gracia, es mucho mejor que lo cuentes tú, y va a contar un trocito del proyecto, porque ya os digo que es un proyecto enorme donde hay muchísimos socios, pero que cuente un poquito lo que se está haciendo aquí desde Aragón, ¿vale? Cuando quieras, José Luis. Buenos días, voy a compartir pantalla. Vale, no sé si podéis ver ya la pantalla. Sí, te vemos, José Luis. Vale, pues en primer lugar quería dar las gracias al Instituto Tecnológico de Aragón por invitarnos a estas jornadas y a presentar aquí este proyecto, en especial a Clara, que fue la que contactó con nosotros. Bien, como ella ha comentado, bueno, yo soy José Luis, soy investigador en Ciencias de la Salud en Podoactiva, que es una empresa de Huesca especializada en la podología y la biomecánica, pero que tiene presencia a nivel de España e incluso a nivel internacional en otros países como posicionados en América Latina, en Reino Unido, etc. El proyecto que os voy a presentar aquí se titula Inteligencia Artificial for Healthy Aging. Este proyecto, bueno, el título completo sería la inteligencia artificial para el diagnóstico y tratamiento temprano de enfermedades con gran prevalencia en el envejecimiento. Es un proyecto con financiación europea de más de 12 millones de euros, que, bueno, viendo un poco los números de las ponencias anteriores puede parecer una financiación escasa, pero para tratarse de un proyecto de investigación es una financiación bastante buena y, bueno, como he comentado, a nivel europeo. Es un proyecto en el cual nos encontramos 17 socios, uno de ellos es una entidad coordinadora de todo el proyecto a nivel de gestión. 6 somos, entre ellas Podoactiva, pequeñas y medianas empresas, y luego se encuentran 10 socios más que son organismos de investigación, entre los cuales se encuentra el Instituto Tecnológico de Aragón. Este proyecto está dividido en 9 paquetes de trabajo que coinciden con diferentes enfermedades asociadas al proceso de envejecimiento, entre ellas pues ictus, insuficiencia cardíaca, sarcopenia, sueño, Parkinson, cáncer, deterioro cognitivo, etc. A modo previo, antes de centrarnos más en el proyecto, me parecía interesante explicar brevemente una justificación de por qué es interesante este proyecto, cuál ha sido la motivación. Como podéis ver en pantalla, en la gráfica, la esperanza de vida a nivel mundial, especialmente en los países desarrollados, ha aumentado en las últimas décadas. Como podéis ver, prácticamente en los últimos 100 años, tanto para hombres como para mujeres, la esperanza de vida se ha duplicado. Esto ha tenido una serie de consecuencias, entre ellas el envejecimiento de la población. Como podéis ver en la imagen de la derecha, la población de 65 años o más ha aumentado especialmente en aquellos países más desarrollados, como son la zona Europa, América del Norte, Australia, Japón, y esto ha supuesto una serie de consecuencias, no todas ellas positivas. Es que la esperanza de vida, que ha aumentado tanto en estos últimos años, no se corresponde con la esperanza de vida saludable, definida como el número de años que se puede esperar que una persona viva con completa salud. La esperanza de vida para la población de 65 años actualmente es de unos 23,5 años en el caso de las mujeres y de casi 20 años en el caso de los hombres. Sin embargo, la esperanza de vida saludable corresponde a aproximadamente un 50% de esos años en el caso de las mujeres y casi un 60% de los hombres, produciéndose un desajuste entre esta esperanza de vida y la esperanza de vida saludable. Estos años de diferencia están marcados por la presencia de enfermedades, multimorbilidad, discapacidad e incluso dependencia. Las enfermedades que tienen presencia en estos años de diferencia
son las conocidas como enfermedades no transmisibles, que son de una etiología muy heterogénea, pero todas ellas tienen una serie de características comunes. Entre ellas podemos destacar enfermedades cardiovasculares relacionadas con cambios cognitivos, salud mental, composición corporal, enfermedades degenerativas, y que, como podéis comprobar, pues son muy diferentes entre sí, pero presentan una serie de consecuencias, alteraciones comunes, que es un descenso de la calidad de vida, un aumento de la probabilidad de comorbilidad y del riesgo de muerte por cualquier tipo de causa, y un aumento del coste económico para los sistemas de salud comunitarios e individuales. Concretamente, en el proyecto que os he comentado, nos vamos a centrar en los paquetes de trabajo que estamos desarrollando Podactiva junto con Itainova y algún socio más, que se centra en la enfermedad de sarcopenia y deterioro cognitivo leve. La sarcopenia es la disminución de tanto la cantidad como la calidad de la masa muscular con el envejecimiento, que tiene asociado una serie de consecuencias disfuncionales. Como podéis ver en la imagen de ejemplo, arriba encontraríamos lo que sería una imagen de una corte transversal de la pierna de un adulto joven y debajo de una persona mayor que presenta sarcopenia, donde vemos como el área de la masa muscular es mucho más pequeña, además se encuentra infiltrada de esas líneas blancas, que es lo que sería masa grasa. Es un músculo mucho menos funcional y que presenta consecuencias patológicas. Por otro lado, el deterioro cognitivo leve se presenta como una disminución del rendimiento cognitivo más acusada de lo esperado para la edad del sujeto y su nivel educativo. Con el envejecimiento, lo que también disminuye es la capacidad funcional. Como podéis ver en la imagen superior izquierda, la funcionalidad de las personas a medida que envejecen va disminuyendo. Está en función de cómo es esta disminución, puede ser más o menos acusada, pero en algunos casos es tan acusada y tan temprana que se produce lo que se conoce como el cruce del umbral de la discapacidad, asociándose pues, a presencia de enfermedades, a presencia de multimorbilidad, lo que comentamos hasta el momento. Un buen indicador de esto también es la condición física, que a medida que disminuye con la edad, pues disminuye la capacidad funcional. Un buen indicador de la capacidad funcional de las personas, especialmente de las personas mayores, es la velocidad usual a la que las personas caminan. Como podéis ver en la gráfica de la derecha, a medida que envejecemos, esa velocidad de la marcha va disminuyendo, pero en el momento en que esa disminución o esa inclinación de la curva es más acusada o cruza una serie de puntos o umbrales, podemos asociarla a diferentes consecuencias patológicas, como muestra el estudio del cual aparece el título en la parte inferior, en el que se asoció una marcha lenta como un precursor de predecir deterioro cognitivo varios años después. Ya no es ningún misterio, muchos investigadores han definido como la velocidad de la marcha es prácticamente el sexto signo vital, entre los que se cuentan la frecuencia cardíaca, la respiración, pues lo que sería la velocidad de la marcha sería otro signo vital, dado que se asocia a diferentes enfermedades y consecuencias para la salud. Pero nosotros, especializados pues, más en la podología biomecánica, no nos queremos quedar solo en la velocidad de la marcha. La velocidad de la marcha al final es una consecuencia final de una serie de procesos que definen la marcha. Cuando una persona anda, como podemos ver en el gráfico inferior, podemos dividir esa fase de andar en diferentes subfases. Como poco podemos dividir cuando el pie está en contacto con el suelo y cuando el pie no está en contacto con el suelo, sea en la stand phase and swing phase. Pero además podemos dividir esas dos fases en muchas más fases, de las cuales obtenemos mucha más información. Hasta ahora, para analizar esa marcha de las personas, concretamente en este caso personas mayores, eran necesarios instrumentos pues, que solo podíamos tener en las clínicas, como plataformas de fuerza, sistemas de análisis visual como el Vicon, de cámaras, pero en los últimos años han aparecido sistemas de medición inercial, que son lo que tenemos a la derecha, que son IMUs, son pequeños dispositivos, wearables, que se componen de diferentes sensores, entre ellos acelerómetros, giroscopios, magnetómetros, y que nos permiten analizar el movimiento de diferentes segmentos corporales, entre ellos pues, los pies, tobillos, para poder analizar la marcha. Y que, dado que han aparecido en los últimos años, presentan propiedades muy prometedoras en el análisis del caminar y de otra serie de aspectos del movimiento.
Un poco después de esta introducción, ¿cuál sería el objetivo global de lo que es el proyecto completo? Sería la investigación y desarrollo de un sistema inteligente descentralizado de toma y análisis de datos que permita a nuestro sistema de salud anticipar y actuar de manera temprana y ultra rápida en enfermedades psiquiátricas, neurológicas, motoras y degenerativas de gran prevalencia en el contexto del envejecimiento. Este sería el objetivo global de todo el proyecto, de todos los paquetes de trabajo, pero centrándonos en el que nos atañe a nosotros, sería el desarrollo de dispositivos de monitorización, especialmente pues, dispositivos de medición inercial. Ahí se ven unos prototipos previos que estamos desarrollando para monitorizar el andar de las personas, cómo andan, diferentes características relacionadas con la marcha, para poder identificar a través de inteligencia artificial patrones de la marcha caracterizados como patológicos, que puedan predecirnos o que puedan diferenciarnos entre aquellas personas que presentan una serie de características que se asocian a unas enfermedades, concretamente en nuestro caso sarcopenia o deterioro cognitivo leve. ¿Cuáles son las acciones de colaboración que hemos llevado a cabo entre Podoactiva y el Instituto Tecnológico de Aragón? Bien, en primer lugar, como os podéis imaginar, pues a lo largo del día una persona realiza muchísimas acciones. Hay mucho tiempo que está tumbada, que está sentada, que está de pie inmóvil, que está andando, que incluso anda a velocidades más rápidas. Pero a nosotros lo que nos interesa para poder analizar esos patrones de movimiento de la marcha es poder detectar en un registro completo de lo que serían 24 horas de una persona andando, que viene representado en esas líneas que tenemos ahí, pues cuáles de esos momentos esa persona está andando, para poder analizar esos pequeños fragmentos del registro de 24 horas de un día y podernos centrar en ellos. Pues en primer lugar, lo que estamos desarrollando junto con el Instituto Tecnológico de Aragón son algoritmos de inteligencia artificial que detecten de esos registros completos de diferentes horas cuando esa persona está sentada, cuando esa persona está andando, cuando está de pie, cuando está tumbada, cuando sube, cuando baja escaleras, para poder identificar, insisto, lo que más nos interesa, que es esas fases en las cuales el sujeto está andando. Esta acción de colaboración la hemos basado en datasets públicos que había previamente, en el cual había medición inercial, como pueden ver en la imagen, y también desarrollando nuestras propias grabaciones. No solo nos hemos centrado en el desarrollo de algoritmos para detección de las actividades del día a día, sino también en diferentes eventos como pueden ser caídas, caídas hacia adelante, hacia atrás, que tan importantes son también en el envejecimiento. Otra de las acciones de colaboración que vamos a llevar a cabo próximamente, al comienzo de este nuevo año, va a ser un estudio piloto 1, en el cual vamos a reclutar una serie de personas en base a diferentes características que necesitamos para este estudio, pues que sean personas mayores con determinadas patologías, y en este caso reclutaremos a 54 sujetos a los cuales les realizaremos una serie de evaluaciones a nivel sociodemográfico, antropométrico y unos test de capacidad funcional en los cuales utilizaremos también esos sensores de medición inercial para después analizar esos datos a través de inteligencia artificial y crear unos algoritmos que sean capaces de clasificar a esos pacientes en función de esos patrones de movimiento al realizar esos test funcionales como pacientes que presenten alguna patología o no. El objetivo es llegar a desarrollar o comenzar a desarrollar unos algoritmos que sean capaces de distinguir entre adultos mayores sanos que no presenten la patología de sarcopenia ni deterioro cognitivo leve, que nos detecten qué adultos presentan sarcopenia, cuál es deterioro cognitivo leve, o incluso si algunos presentan sarcopenia y deterioro cognitivo leve de manera combinada. Por último, el estudio final sería una mezcla de los previos que hemos comentado anteriormente, de la detección de eventos de la marcha del día a día y el desarrollo final de esos algoritmos del estudio piloto 1, sería este estudio longitudinal que comenzaríamos a principios de junio de este año que viene y que prolongaríamos durante 1 año y medio. Durante este periodo de tiempo, el objetivo va a ser monitorizar a 500 pacientes, 500 personas mayores, en diferentes evaluaciones a lo largo de este tiempo. Concretamente estimamos que pueden ser 5,
En ese periodo, en esas evaluaciones, colocaremos estos sensores de medición inercial a esas personas mayores en los pies, como podéis ver en la imagen, recogeremos ese registro de datos y a través de algoritmos de inteligencia artificial, primero los que habíamos desarrollado, detectaremos qué actividades estaban haciendo en esas 48 horas de datos que tenemos, para después quedarnos con esos datos de la marcha, esas fases en las que la persona ha estado andando, y poder aplicar los algoritmos de inteligencia artificial que habíamos comenzado a desarrollar en el piloto 1 para poder detectar qué personas presentan sarcopenia, qué personas presentan deterioro cognitivo leve, o incluso llegar a detectar posibles cambios que puedan estar asociados a que después esa persona presente o pueda desarrollar estas dos enfermedades. Aquí, como podéis ver, pues se trata de un estudio ambicioso que va a recoger muchos datos, ya que son 500 pacientes, en total 5 evaluaciones, que serían 2.500 evaluaciones, registros de 48 horas por paciente por evaluación, y en este sentido, en el manejo de datos también se va a colaborar con el Instituto Tecnológico de Aragón. Bien, hasta aquí un poco unas pinceladas de lo que es la parte del proyecto AI for Healthy Aging en colaboración de Podactiva y Tainova. Para cualquier duda, comentario, quedo a vuestra disposición. Gracias. Gracias, José Luis. Qué difícil es resumir este proyecto, que es enorme. Como comentaba José Luis, porque lo sepáis, en Aragón, además en este proyecto, además de Podactiva y Tainova, pues están otros socios, como decía, que es el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y la empresa BitBrain, que seguro que conocéis, que hace temas de neurotecnología. Y bueno, estamos trabajando también en otras enfermedades, ¿no? Como temas de sueño o temas de cáncer, ¿vale? Bueno, pues vamos con la última ponencia, que es un proyecto que nos va a contar Rocío. Hola, Rocío. Rocío trabaja en el área de inteligencia artificial del ITA, así que todos los proyectos que hemos comentado se los conoce todos. Y nos va a contar este proyecto que al final pues va enfocado a un sistema de toma de decisiones y de detección temprana y prevención de cáncer gástrico, en el que estamos colaborando con el Instituto de Investigación Sanitaria, que como comentaba antes habíamos invitado, pero a última hora, bueno, pues no han podido por un tema de salud, precisamente. Así que nada, le hemos pedido a Rocío que nos lo cuente y bueno, pues cuando quiera, Rocío, compartes. Hola, buenos Gracias. días a todos, o tardes, depende de... Voy a compartir pantalla. Creo que es esta. ¿Veis la pantalla? Te vemos, sí. Es que ahora ya se me ha ido, vale, pero voy a poner en... Sí. ¿Se ve, no? Sí, perfectamente, Rocío. Vale. Sí. Bueno, pues como ha dicho Clara, voy a presentar el proyecto que estamos trabajando junto al Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. En principio lo iba a presentar Asunción González, pero no ha podido. Entonces, bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Y se enmarca un poco dentro de lo que sería el diagnóstico precoz y la prevención del cáncer gástrico. Voy a poneros un poco el contexto de este proyecto sobre el que se enmarca esta colaboración, hablar un poco del contexto, del por qué abordar el cáncer gástrico, la colaboración entre el Instituto de Investigación Sanitaria y Tainova, el plan de trabajo que estamos realizando, porque es un proyecto que todavía estamos trabajando en él, no ha terminado todavía, presentar algunos resultados que pueden ser de interés y cerraré con unas conclusiones y próximos pasos. Bueno, este proyecto de prevención precoz del cáncer gástrico está dentro de lo que sería el proyecto Gatekeeper, que es un proyecto iniciativa que está financiada por la Unión Europea bajo el programa Marco Horizonte 2020 y cuyo objetivo es principal crear una plataforma donde tanto empresas como proveedores de atención sanitaria como ciudadanos puedan compartir ideas, tecnologías, soluciones, de forma que, en definitiva, al final se mejore la salud de la población, ¿vale? Como he dicho, en este proyecto vamos en consorcio Tainova junto al Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y creamos este círculo cerrado de oferta y demanda, ¿no? Desde el Instituto de Investigación Sanitaria
nos propusieron el problema clínico del diagnóstico precoz y prevención del cáncer gástrico. Nos proporciona la información y desde Itainova pues ayudamos a analizar esa información y a ofrecer una solución al problema que nos proponen, ¿no? Entonces, tras hablarlo con ellos, pues, decidimos crear esta propuesta y al final que fue aceptada, y es el proyecto que estamos llevando a cabo, ¿no? Que es el diagnóstico precoz y prevención del cáncer gástrico. ¿El por qué? Bueno, pues es un cáncer que representa una grave carga sanitaria, porque debido a su incidencia y sobre todo al mal pronóstico, es además el quinto cáncer más frecuente y la tercera causa de muerte. Y bueno, otros datos de diagnóstico, ¿no? Que se diagnostican más de 1 millón de nuevos casos en el mundo. Asimismo, en el cáncer gástrico influyen diferentes factores, ¿no? Se diría que es una enfermedad multifactorial y además compleja, ¿no? Tanto factores clínicos como demográficos, sexo-edad, como medioambientales, como puede ser el tabaco, hábitos de dieta, etcétera, la bacteria Helicobacter pylori, como factores genéticos, ¿no? Entonces, bueno, estos dos contextos es lo que llevó a este objetivo, que es el objetivo del proyecto de manera más concreta, que es desarrollar una herramienta que sirva para el diagnóstico y pronóstico de este cáncer gástrico, utilizando tecnologías de Big Data de forma que se incorpore dentro de la infraestructura de Gatekeeper y que pueda ayudar al clínico a tomar decisiones críticas y personalizadas, como decía Clara al principio, muy enfocada a esa medicina personalizada. Entonces, bueno, en conclusión, en definitiva, tenemos diferentes datos de diferentes fuentes de información y por medio de técnicas de inteligencia artificial y modelos de Machine Learning, pues somos capaces de crear modelos tanto de diagnóstico, es decir, esta persona tiene una probabilidad X de padecer la enfermedad, como de pronóstico, que es para un paciente que tenga dicha enfermedad, cuál es su probabilidad de supervivencia, ¿vale? Entonces, esto en definitiva, además de mejorar la salud y tener de la población o de los pacientes, pues también esta herramienta hace que se bajen tiempos de costes, recursos, en definitiva ayuda al clínico. Bueno, con respecto al desarrollo de herramientas de diagnóstico y de medicina personalizada, Itainova, la colaboración de Itainova y el Instituto de Investigación Sanitaria ya lleva recorrido, ¿no? Pues en diferentes ámbitos que han derivado en diferentes publicaciones. Hemos trabajado en cuanto al cáncer de colon, más relacionado con el programa de cribado, cuando el COVID, en el desarrollo de una herramienta que predijera cuál era el riesgo de gravedad de los pacientes de COVID, bueno, diferentes, ¿no? Pero uno de los trabajos que impulsó un poco esta colaboración en este proyecto fue un estudio que hicimos de cómo la genética afectaba en el cáncer de colon. Entonces, hablando un poco de la fuente de información, miro el tiempo porque veo que vamos un poco... La información parte de un estudio nacional multicéntrico de casos y controles de 16 hospitales de 7 comunidades autónomas de España, ¿vale? Que viene es resultado de otros proyectos de investigación FIS previos, ¿vale? En total tenemos 603 pacientes con cáncer, 743 pacientes que no tienen cáncer, a los que se les realiza un seguimiento de 10 años y donde se tiene información de diferentes factores, ¿no? Que es los que he comentado un poco antes. Factores clínicos como la historia familiar, la localización del tumor, demográficos como el sexo o la edad, medioambientales como el tabaco, alcohol, la infección del Helicobacter pylori y lo que estaba haciendo referencia en la diapositiva anterior, que es factores genéticos. Tenemos más de 258 polimorfismos genotipados en cada paciente, ¿vale? Por lo tanto, tenemos un reto
que es de tratar con esta cantidad de información, ¿no? Con esta información es de diferentes fuentes de información y sobre todo de gran tamaño, ¿vale? Entonces, bueno, la experiencia previa, el trabajo junto con el Instituto de Investigación Sanitaria en temas de análisis genético, pues ha sido que trabajar en este proyecto esté siendo más fácil, ¿no? El plan de trabajo sería el siguiente, es un poco por explicar nuestra metodología a grandes rasgos de trabajo. Como he comentado antes, desde el Instituto de Investigación Sanitaria se propone el problema, Itainova analiza la información y el problema, a partir de los datos que nos proporcionan, ofrece una solución y siempre termina el ciclo validándolo desde el Instituto de Investigación Sanitaria, que es quien demanda esa solución, ¿vale? En base a eso un poco definimos los paquetes de trabajo. En el primero es analizamos los datos y si ya está terminado, ya está finalizado, y siempre necesitamos la colaboración de las dos entidades, tanto el Instituto de Investigación Sanitaria como de Itainova, de forma que desde Itainova comprendamos el contexto, ofrecemos las soluciones y los resultados que nos están dando y desde allí nos lo validen. Actualmente estamos en el paquete de trabajo 2, que es una vez que hemos analizado los datos en la creación de modelos de diagnóstico y pronóstico, a la vez que estamos también desarrollando la herramienta, ¿no? Que es el objetivo final que os comentaba. Y el último paquete de trabajo sería la evaluación, ¿no? Para cerrar el ciclo. Entonces, en cuanto a resultados del primer paquete de trabajo, que como he dicho ya está finalizado, el objetivo es explorar y preparar la información de forma que esté en un formato adecuado para la posterior aplicación de los modelos. Bueno, pues analizamos la calidad de los datos, había había en algunas variables varios valores ausentes, tuvimos que tomar decisiones de eliminar ciertos SNPs o ciertos pacientes que no tenían la suficiente información y, sobre todo, una parte importante, transformamos la información, ¿no? Preparamos la información. ¿Cuál es este proceso? Bueno, pues la información que nos viene genotipada de los SNPs viene en lenguaje natural, que lo han comentado antes, que el lenguaje natural es en texto, ¿vale? Entonces, los modelos realmente lo que entienden son números, entonces tenemos que hacer esa transformación de la secuencia genética en numérica, de forma que tenga coherencia. Para eso hemos aplicado diferentes modelos que pues, involucran desde el conteo de alelos de riesgo como otras técnicas, ¿vale? En definitiva, es transformar ese conocimiento de texto a números. Eso es lo que llamamos, si lo digo a partir de ahora, lo que se llama score genético, de una manera muy breve, ¿vale? Por ser breve en esta charla. Y lo que nos representa, eso es una variable que nos da una imagen de cómo la genética influye en este caso, en este objetivo que es el cáncer gástrico. También estuvimos analizando la relación entre las variables, la importancia, y nos dimos cuenta, los resultados nos mostraron que la infección por H. pylori, el tabaco y la historia familiar son 3 de las variables más influyentes. Es decir, 3 de las variables cuya proporción entre casos, que serían las personas con cáncer y controles, difiere en mayor medida, de forma significativa. Y además vimos que el tabaco afecta más a la zona cardial, que es la zona más cercana al esófago, y el H. pylori en la distal. Creo que lo he dicho bien. Perdonadme por si digo algún concepto médico mal. El paquete de trabajo 2 sería lo de modelos de diagnóstico pronóstico. Una vez que hemos analizado los datos, hemos verificado la calidad de los datos, tenemos un conjunto de datos de calidad y hemos hecho unas transformaciones en consecuencia de forma que los modelos puedan interpretar esa información, pues el siguiente paso es la generación de modelos. Hemos utilizado tanto técnicas estadísticas clásicas como modelos más complejos de Machine Learning y Deep Learning, ¿no? Desde la regresión logística, funciones de supervivencia, hasta modelos de redes neuronales, etcétera, ¿vale? En cuanto al diagnóstico, bueno, esto es
representa un poco la validación de uno de los modelos de diagnóstico, aunque estamos todavía en desarrollo, pero bueno, ya estamos viendo que incluir la genética a la información demográfica, que sería sexo, edad, y a la información clínica, pues mejora un poquito el modelo, ¿no? Si bien es cierto que la información demográfica, el H. pylori o el tabaco y la historia familiar es muy influyente, la genética incorpora más información mejorando un poquillo más el modelo, ¿vale? En cuanto a pronóstico, bueno, también vimos que las etapas del cáncer son muy importantes, es decir, estar en una etapa de menor grado o un estadio de menor grado con respecto a estar en un estadio de mayor grado afecta considerablemente en el pronóstico. Eso es algo que la realidad clínica ya se sabía, ¿no? Pero bueno, verificado por los datos. Esto pone en evidencia la necesidad de un diagnóstico precoz, ¿no? O de la enfermedad, ¿no? Está todo como unido. Y luego una parte muy importante de este proyecto y que estamos trabajando desde Itainova también en diferentes proyectos en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria es la explicabilidad de los modelos. Está muy bien hacer una herramienta, está muy bien crear modelos que me den una probabilidad de cáncer o no, pero hace falta que también se den herramientas donde se explique por qué el modelo decide o da esa probabilidad, ¿no? En este caso es un ejemplo muy sencillo, por explicarlo. Se ordenan las variables más importantes. La más importante está arriba, que sería el score genético, que sería toda esta información genética, y luego el H. pylori y la historia familiar, como ya habíamos visto en los resultados anteriores. Los colores morados son valores más altos de la variable y los colores amarillos valores menos altos. Y la dirección sería la influencia en el resultado. Entonces, un ejemplo, mayores valores o tener H. pylori, eso significa que hay una mayor probabilidad de que tenga cáncer, ¿vale? Lo mismo con la historia familiar y con el score genético. Tener más alelos de riesgo implica dirección hacia la derecha, mayor probabilidad de riesgo de cáncer gástrico. Y el paquete trabajo 3 que estamos trabajando en paralelo sería lo que sería la herramienta de apoyo a la toma de decisiones. Y bueno, os voy a explicar mejor esta parte de aquí. Al final será como una herramienta, como una interfaz donde el clínico insertará los datos del paciente, la edad, el sexo, la información genética y como resultado la herramienta ofrecerá tanto la probabilidad de diagnóstico como la probabilidad de pronóstico, que es a 5 o 10 años, es decir, la probabilidad de que un sujeto con cáncer sobreviva a más de 5 años, más de 10 años. Asimismo, se ofrecerá cada vez que se aplique esto, que se utilice la herramienta, una visualización como la que he explicado ahora mismo de explicabilidad de los modelos. Tiene esta probabilidad y por qué, ¿no? ¿Cuáles han sido las variables que han influido en esta decisión del modelo? Y bueno, por acabar, no sé si me he ido de tiempo, como conclusiones que destacaríamos es que ha sido fundamental y está siendo fundamental el trabajo de colaboración, tanto desde el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, en particular del Grupo de Investigación Transaccional en Patología Digestiva, debido a su experiencia, a su conocimiento en lo que es el cáncer gástrico, de una perspectiva más clínica, y Itainova desde una perspectiva más de análisis de datos y de inteligencia artificial. Que es muy importante este desarrollo de herramientas de diagnóstico que permite una medicina personalizada, además bajo este paraguas de explicabilidad y transparencia de los modelos, que aunque se utilicen técnicas muy sofisticadas o de aprendizaje profundo, que es lo que se denomina Deep Learning, que se ofrezca también al clínico esa transparencia y explicabilidad de forma que tenga más información a la hora de la toma de decisiones. Y bueno, como resultados, ya lo hemos comentado, el H. pylori, el tabaco, antecedentes familiares, la genética y los estadios más avanzados, pues son las variables más influyentes tanto en el diagnóstico como en el pronóstico. Y como pasos futuros, pues acabar los modelos de diagnóstico pronóstico finales, seguimos trabajando en ellos y mejorándolos.
desarrollar la herramienta y para cerrar este ciclo y lazo, evaluarlo, por supuesto, desde la parte clínica. Y ya está, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. La verdad que también un proyecto muy bonito, pero complicado de explicar. Ya veis que sí que tiene mucha más parte de investigación y me ha gustado mucho porque no solo se intuye esa dificultad que tienen los modelos y los datos que necesitamos para hacerlos, la calidad de esos datos, la cantidad de fuentes, sino que has nombrado algo clave que es la explicabilidad de los modelos, que los médicos tienen que entender y confiar en estas herramientas, aunque son solo herramientas que les dan soporte a la toma de decisiones. Las decisiones, lógicamente, las toman ellos, ¿no? Pero es crítico que comprendan lo que está haciendo, que a veces no es fácil, porque hay modelos que no son tan fáciles de explicar, y luego todo esto da lugar a esa parte ética de la inteligencia artificial que ya está en marcha y que va a ser clave en los próximos años. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta en el chat, de momento no veo nada. Si queréis preguntar, pues ahí tenéis el chat abierto. Y bueno, yo creo que nos hemos retrasado un poquito, simplemente hemos intentado pues con esta jornada daros ejemplos diferentes, pues algunos más a nivel industrial, sobre optimizar procesos productivos, otros más de toma de decisiones orientados más a la gestión, algunos más hacia personas mayores y crónicos, y este último que nos contaba Rocío de sistemas inteligentes de apoyo a la decisión clínica, para que vierais un poco la amalgama de cosas que se pueden hacer. Muchos son de inteligencia artificial, es uno de los ámbitos donde más estamos trabajando, pero bueno, estamos haciendo muchas más cosas que esperamos en próximas jornadas poder contaros. Y bueno, que espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos por asistir, por preparar las presentaciones y explicárnoslas tan bien. Y si no hay ninguna pregunta, que sigo sin ver ninguna, bueno, a ver, muy interesante, Rocío, fundamental intentar explicar los modelos. Efectivamente, Alberto, así es. Y esto nos va a tocar fuerte en los próximos años, como comentábamos. Simplemente deciros que pondremos el vídeo a vuestra disposición de la jornada, ¿vale? Porque la hemos grabado y os mandaremos una pequeña encuesta en unos días y que, bueno, que estamos aquí para lo que necesitéis y que podamos ayudaros. Y muchas gracias a todos, así que nos vemos pronto. Gracias a ti, Clara. Adiós. Y a todos ponentes. Adiós. Gracias, que vaya muy bien. Un saludo. Igualmente. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Javier. Adiós. Hasta luego.